Vamos a continuar. En base a este mismo cuadro, podemos nosotros identificar la patogenicidad, la virulencia y la letalidad. ¿No es cierto? Entonces, a ver, repasemos. A ver, Carolina, ¿qué era patogenicidad? Franco. La capacidad que tiene un agente de causar una enfermedad. Ya. ¿Y virulencia, Wendy? Wendy Escobar. Buenas, doctor. No tengo idea, ya no puedo ingresar a clases. Caballero Dayana. ¿Qué es virulencia? Creo que es el factor que tiene el virus para infectar a otro. Eso es infectividad. Uh-huh. Infección. ¿Yo puedo, doctor? A ver. Es la capacidad de un agente de producir, digamos, una enfermedad grave o fatal. Eso es virulencia. ¿Y qué era entonces, si eso es virulencia, qué sería letalidad entonces? Cuando el virus es capaz ¿cómo le digo?, de matar al organismo. Eso sería la diferencia entre virulencia y letalidad. Que cuando hablamos de virulencia estamos hablando de los casos graves y los fatales. Pero cuando hablamos de letalidad ya no hablamos de los casos graves, hablamos solamente de la letalidad. Por favor, tienen que ubicarse si aquí mismo está en la fórmula. Fíjense aquí arriba. Arriba dice aparentes graves y fatales. Entonces, es la capacidad de enfermar. Porque está tomando en cuenta a los que se enferman suave, medio y grave. Pero ya en virulencia es más fuerte la cosa. Toma en cuenta solamente a los que se enferman fuerte, porque es C, fíjense. ¿Qué significaba C? Miren, C significaba caso grave. ¿Ah? Entonces, fíjense que ya aquí en virulencia toma casos graves y fatales. Pero cuando hablamos de letalidad, solamente habla de casos fatales, o sea, de los muertos. Entonces, esos serían los conceptos de patogenicidad, virulencia y letalidad. Ahora, tomando en cuenta esas letras de este cuadro, porque fíjense que cuando desarrollamos el cuadro A positivo sin síntomas le dijimos que era A. A los casos moderados le dijimos que era B. A los casos graves le dijimos que era C. Y a los casos fatales le dijimos que era D. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de letalidad, patogenicidad y todas estas cosas, tienen su fórmula. Por ejemplo, miren, patogenicidad es casos aparentes, mejor dicho, son los casos, no sería aparente. ¿Por qué puse aparente aquí? B, serían moderados. Aparente le puse, dije, a ver. Vamos a cambiar esto. Serían casos moderados, casos graves y fatales sobre el total de infectados. ¿Y cuál era el total de infectados? A, B, C, D, porque si nosotros miramos el gráfico, están todos A, B, C, D. Entonces, sobre el total, ¿no es cierto?, de infectados, porque todos están infectados. Inaparentes, suaves, moderados o graves, pero están todos infectados. Esa sería la fórmula de patogenicidad. Y si vemos la fórmula de virulencia, pues arriba estamos viendo que son los casos graves y los fatales sobre todos los enfermos. Suaves, moderados, graves y fatales. ¿Correcto? Sobre todos los casos. Aquí está mal también. Sobre todos los casos, ¿no es cierto? Sobre todos los infectados. Sobre el total de infectados. Ya, y letalidad, pues solamente ya arriba tomamos los casos fatales y abajo vamos a poner el total de casos infectados.
Esa sería nuestra fórmula. Pues entonces, si ya tenemos nuestra fórmula y tenemos los resultados del cuadrito que desarrollamos ayer, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, por ejemplo, positivo sin síntomas, que es A, ¿cuánto es? Lo único que vamos a reemplazar en la fórmula es lo siguiente. ¿Cuánto era B? Tanto. ¿Cuánto era C? Tanto. ¿Cuánto era D? Tanto. ¿No es cierto? Bien, vamos a Doctor, reemplazar. disculpe, Sí. en el texto no aparece el inaparente, que sería el A, entonces vendría a ser directamente el total de casos Verdad. aparentes. Verdad. Tiene razón. Ahí sería total de casos aparentes. Y aquí no Pero debería sí, estar, sin el A. no debería estar A, ¿no? Sí, Sí, tiene razón. Ahora sí. lo mismo en virulencia. Tiene razón. Aquí es. Entonces no sería total de casos infectados. Vamos a ver, estaba bien la fórmula entonces. A ver, vamos a ver. Sí, total de casos aparentes era. Y se borra el A aquí, porque aparente solamente es B, C y D. Ya me parecía raro por qué estaba poniendo aparente. Claro, si nosotros vamos a mirar el cuadro, los casos aparentes en la fase aparente solamente son B, C y D. Sí, tiene razón. Gracias, niña. Ya, entonces lo que tenemos que hacer aquí simple y llanamente es reemplazar, ¿no es cierto?, con los datos del cuadro. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto era B, C y D? Y entonces 150, 180, 20 y abajo sobre el total. A ver, miremos. Miramos y aquí dice B es 150, C es 180 y C es 20. Correcto, estaba bien. Entonces, reemplazamos y reemplazamos. Sumamos esto, nos da 350, sumamos lo de abajo, nos da 400 animales, que son los totales, y haciendo la división de 350 entre 400 me sale una patogenicidad que obviamente es en proporción, me sale de 0.87. ¿Cuánto es la patogenicidad? Es 0.87, jóvenes. Es 0.87. Ahí está. Esa sería la patogenicidad, pero para expresarlo y sea más entendible, lo convertimos en porcentaje. ¿Cómo se hace? Multiplicándolo por 100 y entonces ahí me sale el 87%. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió? Matemáticas para bebé. Sume, divida y multiplique. Ya. Facilingo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay duda en lo que... Doctor, Sí, diga. doctor, disculpe, ¿ahí no lo redondea o no? Porque a mí me sale 0.87 o sea, 87.5, ¿no? A ver, niña, le explico. ¿Dónde está? Insertar aquí. Insertar. La proporción o probabilidad tiene que estar siempre, ¿no es cierto?, entre 0, ¿dónde está menor y mayor aquí? ¿No es cierto? Ahí está. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí está, niña. La proporción siempre tiene que estar entre 0 y 1. No puede ser menor que 0, ni puede ser mayor que 1. Por lo tanto, cuando dividimos esto entre esto es 0,87. ¿Por qué tendría que dividir? No tiene que dividir porque el valor tiene que estar entre 0 y 1, o sea, 0, tanto. Si no hay ninguno, 0. Y si es el número máximo, que en este caso es 400, es 1. Cuando miramos el cuadrito, ya se olvidaron ustedes. ¿Cuántos animales eran? Eran 400. Y en proporción, ¿cuánto significa 400? 1. Y por ejemplo, aquí, doctor, eran 50 animales en la primera fase que era A. ¿Cómo saco en proporción? 50 dividido entre 400 y me daba 0,125.
5. La proporción siempre está entre 0 y 1, lleva coma decimal. Doctor, creo que la compañera se refirió si no se redondeaba, porque sale 0,875 y no se redondearía Ah, 0,88. Sí, pues si eso quiere, era. ahora si quiere usted le pone 4 decimales. En proporción ya, si era su pregunta esa, pues perfecto. No le entendí. Está bien. Mientras más decimales ponga en la proporción, entonces la pregunta está mal, pues niña. Ahí lo que tenía que decirme ustedes es, ¿con cuántos decimales debo trabajar la proporción? Eso es otra cosa. Pero si usted me dice debo redondear, estoy pensando que usted me va a decir que tengo que ir a 1. Su pregunta está mal hecha. ¿Con cuántos decimales debo trabajar la proporción? Si es que era así como dice su compañera. Entonces, la proporción, señores, mientras más decimales trabajemos, es más exacta. Porque aquí en este cuadro, por ejemplo, con solamente con 3 decimales que nos salió en cada uno, aquí vamos a poner 0 y aquí vamos a poner 0, vamos a suponer así. Trabajamos con 3 decimales. Con 3 decimales aquí nos salió 1. Hay veces que no sale 1, sale 0,98, 0,97. Entonces, quiere decir que nos faltaron 0 aquí. Entonces, lo ideal, por lo menos en proporción, es trabajar con 4 decimales. Pero a veces te sale solamente 0,87, quiere decir que no hay que redondear, como dice la niña. Simplemente es exactamente 0,87. Entonces aquí si es 0,87 le pondré 0,0, pues, ¿no? Después del 7. Y al multiplicar me sale 87,00 entonces. ¿Correcto? Muy bien. ¿Eso era niña? No. Sí, era eso, doctor. Ya, entonces en otra, su pregunta era así, como le dije. ¿Ya? ¿Cuántos decimales debo usar? Ya, bien. La siguiente, virulencia. Virulencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? Nos decía que era C más D, o sea, casos moderados más casos graves, sobre el total de casos aparentes, que en este caso vendría a ser B, C y D. ¿Ve? Casos aparentes, dice. Fase aparente, casos aparentes. Correcto. Entonces, 180 y 20, que son ciertos casos moderados y graves, fatales, sobre BCD, suaves, moderados y graves. Reemplazamos 150, 180, 120, ¿no es cierto? Del cuadro. 180, ay, ¿dónde está? Ya me chipé. 150, 180 y 20, dice. A ver. 150, 180 y 20. Ahí está. ¿Correcto? Y abajo, y al lado, sumamos 180 más 20 son 200 y 150 más 180 más 20 son 350. Entonces, 200 dividido entre 350 me sale 0,57. ¿No es cierto? Y esa sería la proporción o probabilidad de enfermar, ¿ya? La proporción, mejor dicho, de cómo enfermó en esta situación en particular. 0,57. Pero para que la gente lo entienda mejor, lo multiplicamos por 100 y lo convertimos en porcentaje. Y entonces me dice que es el 57%. ¿Ya? Ahora hacemos letalidad. Letalidad, ya hemos dicho, arriba solamente se hablan de los que murieron. Y abajo vamos a hablar de los que enfermaron, de todos los que enfermaron. O sea, sería A, B, C y D. No, ¿por qué? No, aquí falta A, niña. Estaba bien nomás mi fórmula. Mira cómo uno se chipa. En letalidad, abajo el total de enfermos. Total de casos aparentes, dice. No aparente, enfermos. Porque en el ejercicio que está en el libro solamente igual están los aparentes. Entonces, pues, corrija. Porque si buscan en Google, letalidad es total de casos muertos sobre total de enfermos. Y
El A es enfermo, aunque no muestre síntomas, está enfermo, porque está en periodo de incubación. Entonces, si hay eso en el texto, corríjanlo, por favor. Vamos a ir al texto a corregirlo. Si está en el texto, sí está mal. Pero vamos a ver. Claro. Sí. ¿En qué página está, niña? En la 20. 19 y 20. Entre la 19 y 20, ahí está. Virulencia y letalidad. Aquí está. Y aquí está mal esto. Está mal. Miren, vamos a ir a, ¿cómo se llama? Al Google y vamos a rectificar esto. Ya me han hecho dudar. Pero con Google no se duda. Realidad. Total aquí no sería 350, aquí sería 400. 400. 400, ahí está. Y entonces aquí me saldría que salir, ¿cuánto, señores? 0,05. 0,05 por 100, entonces sería 5. 5%. Ahí está. Ahora sí. Patogenicidad, virulencia, correcto. A ver. Sí, ahora sí está bien. A ver, ¿me ayudan a ver? Virulencia. Patogenicidad está bien. A ver, aquí patogenicidad, un ratingo, aquí vamos a revisar patogenicidad. Miren el mismo ejercicio que estamos haciendo aquí. Miren. ¿Eh? Miren, igualito. Y aquí está la fórmula. A patogenicidad le faltó A también, miren. Igual está mal. Porque es total infectados. ¿Mm? ¿No te lo puedes hacer más grande? No se ve muy bien. Y letalidad aquí le quitó. Oye, ¿qué vamos a hacer? Está loca la información en YouTube. Mira, y aquí a letalidad solamente le quitó casos, total de casos aparentes. Mira, aquí hay un error también. A ver, vamos a mirar bien las informaciones porque están media peles. A ver. Hay que tener cuidado con la información de Google. A veces hay chicos que están estudiando de colegio y cuelgan información. Y si uno no ve la fuente, es grave. Casos suaves, sobre moderados, no hemos hecho casos graves, suaves, moderados y graves arriba. Y abajo sería el total, ¿no es cierto? Total de infectados, está bien. Virulencia. En virulencia dice casos fuertes y fatales sobre suaves, moderados y fatales. ¿Está bien? Sí.
Está bien, ¿no ven? Letalidad. ¿Y qué más? Nada más, pues, eso es todo. Ujú. Entonces, pero no, pues en letalidad letalidad en total faltaría aquí, ¿cómo se llama? A ver. Ah, no, está bien. No Está está por bien. A, B, C, D. Está completo. Está completo. Ya. Miremos el texto de bioestadística. Quiero ver cómo está aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Doctor, Sí. estoy leyendo ahorita un módulo de principios de epidemiología de Ya. la OPS Ya. y ahí sale que letalidad es D sobre B más C más D sin la A. Ahorita voy a mandar una foto al grupo para que lo vean bien. Por eso que ahorita estoy mirando también el texto de bioestadística. A ver, un ratito, un ratito. ¿Dónde están tasas? Estadístico. Tasas. Aquí está. Tasas. Aquí. No, pero estoy letalidad. Aquí está la edad. No, está bien. Es A más B más C más D. Aquí está. Total de lugar y tiempo. Está bien. Es A más B más C más D. Está bien. Está bien, está bien. Lo que voy a buscar ahorita es tasa de... ¿Qué estábamos hablando? Tasa de viricidad. Eso no lo he visto aquí en esto. Esto no está aquí en tasas. No lo he desarrollado. Bien, está bien. Es sobre A más B más C más D. Está bien. Bueno, ya lo hemos acomodado. Y corríjanlo los que imprimieron el texto o los que tienen el texto en, ¿cómo se llama? En digital, también corríjanlo, jóvenes, por favor. Ya. Ahorita, si tienen alguno, bórrenlo. Si tienen alguno, bórrenlo. Ahorita se los mando entonces el corregido. ¿Ve que el que tiene vaca se equivoca? A ver, texto de epidemiología. Vamos a abrir. Y vamos a poner archivo, guardar como. Escritorio. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Si sumamos esto es 400, arriba es 20, 20 dividido entre 400 es 0,05 por 100, ahí está. Me sale en proporción, me sale que es 0,05 y para expresarlo y lo entiendan todos más rápido, lo multiplico por 100 y se me convierte en porcentaje. Entonces, así de sencillo es. Cuando tengan algún problema de hacer algún ejercicio, la clave de hacer todo bien es esto, de que los datos lo pongan en una tablita como esta, como la que les enseñé a hacer el día de ayer. Una vez que lo tengan en esta tablita que está en el día de ayer, pueden hacer su esquema para ubicarse. Yo ahorita, por el esquema, me ubiqué bien y vi que había esos errores. Entonces, lo construyen. ¿Cómo se construía? En base a los porcentajes, ¿verdad? En base a los porcentajes, tanto acumulados como los porcentajes de cada categoría. Y de ahí, lo único que hacíamos es colocar la fórmula y reemplazar los valores en la fórmula, como quedó acá, para sacar la proporción de cada una de ellas y expresarlo después en porcentaje multiplicándolo por 100. ¿Ya? Fallen jóvenes. Prado, David. Sí, doctor. ¿Cómo se expresaba la patogenicidad, virulencia y letalidad? Se empezaba por el grado de
No, ¿mediante qué unidad de medida? No me acuerdo, doctor. ¿Qué te vas a acordar, viejo, si estás chateando ahí? Estás mandándole beso a tu corteja y el otro le está dando pico directamente. Hay que ir a visitar a la corteja, viejo. Eso de chatear por WhatsApp es un engaño. Deja de chatear, viejo, en clase. Jóvenes, acabamos de repetir ahorita de que la patogenicidad, la virulencia y letalidad se expresa en la unidad de proporción. Y el proporción es esto que dicen 0,87. Por favor, aprendan a utilizar esta unidad de medida que está entre 0 y 1. Y como ya vieron ahorita que su amigo David Prado es uno del montón que no maneja esta, y ustedes la mayoría también no manejan esta unidad, no les gusta. Siempre están hablando de frecuencia absoluta, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es los números naturales, o el porcentaje es lo que más nos gusta manejar. Pero es que desgraciadamente cuando realizamos esta fórmula, tenemos que aprender a acostumbrarnos porque sale en proporción y proporción siempre sale 0, tanto, 0, tanto, ¿por qué? Porque está entre 0 y 1. Y bueno, ya, para darle comodidad a la gente que no le gusta usar esta unidad de medida, es que lo multiplicábamos por 100 a cada uno de estos resultados y se convertían en ¿cuánto? En porcentaje. Ahora sí, David. Sí, doctor. Listo. ¿Alguien no entendió algo para pasar a la siguiente lámina? Todo el mundo entendió. Bien, sigamos. Bien, cuando hablamos de los reservorios de agentes y enfermedades transmisibles, ¿no es cierto? Se ha visto que se progresó mucho en este siglo en el conocimiento y control de las enfermedades transmisibles, pero cuando llegó el COVID, echó por el suelo toda esa mentira, porque era mentira. Ya esta enfermedad tipo peste que tenemos, como la que está pasando ahorita del COVID, ya la habíamos tenido hace muchísimos años con la gripe española, donde mató millones. Ahorita no ha muerto casi nada de gente. En aquel tiempo murieron millones de personas y de la misma manera se formaban tinglados y ahí se improvisaban hospitales. Entonces, mentira. Pensamos que progresamos, pero cuando llega una enfermedad que realmente nos pone a prueba, resulta que no estábamos preparados. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué pensábamos que habíamos mejorado el control de las enfermedades? Porque hasta que parezca el COVID, ya se produjo una reducción notable de la incidencia. ¿Qué es la incidencia? La presencia de enfermedades o de casos nuevos, ¿verdad? Entonces, se produjo una reducción notable de la incidencia en todo el mundo de enfermedades, ¿ya? Especialmente en los países desarrollados, ¿no es cierto? En particular, hasta Bolivia, viejo. Bolivia erradicó la fiebre aftosa, etcétera, etcétera. Y eso nos hizo suponer que estábamos bien. Pero llega el COVID para medirnos fuerza y estábamos mal, era mentira. En los países subdesarrollados, por el contrario, ha sido básicamente peor la cosa, ¿no es cierto? Si nosotros vemos los países subdesarrollados, no tenían hospitales. Sí, inclusive los países desarrollados como Italia, Francia, imagínense, resultó que toda la infraestructura de hospitalaria y sanitaria no sirvió para nada porque no alcanzó. Pues ya ustedes se pueden, jóvenes, por lo menos apague su micrófono porque ahí se escucha la charla. Guzmán Jiménez, por ejemplo, está con el micrófono encendido. Guzmán Jiménez, que ha puesto un video Guzmán Jiménez porque no escucha. Miren. Fíjense, miren cómo ponen videos, miren. Para que uno piense que están presentes, ponen video. Qué bárbaro que son. Guzmán Jiménez, miren, miren. Claro que no me escucha, ¿por qué? Porque es que cuando vino el COVID, aquí no hubo país de escasos recursos. ¿Qué pasó? Ahí ya los puso por los suelos a todo el mundo, porque a todo el mundo le resultó chica la infraestructura y la cantidad de personas que trabajaban en el sistema de enfermedades. Guzmán Jiménez, por favor, no me vuelva a poner más videos en lugar de su imagen. No lo haga eso porque la próxima vez la retiro del curso y la voy a
y la voy a tomar en cuenta cuando esté corrigiendo los exámenes, niña. Así que por favor no me vuelva a hacer eso. No he puesto, ¿Ya? doctor. Entonces ahí, jóvenes, nos damos cuenta que el control de las enfermedades no es tan fácil como la gente piensa. Por ejemplo, en estos casos, ¿qué nosotros nos damos cuenta? Nos damos cuenta, siempre pensamos nosotros en los especialistas, ¿no? Ah, no, es que yo voy a ser médico y voy a ser especialista en problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se enferma al corazón. Ah, ¿por qué? Porque nadie se cuida. Ah, voy a ser, ¿cómo se llama esto de acá? Nefrólogo. Hay harto que hay que hacer trasplantes. Bueno, así la gente piensa. Pero cuando llega este tipo de enfermedades, nos damos cuenta que los médicos más importantes no son los médicos clínicos. Nos damos cuenta que los más importantes son los epidemiólogos. Porque yo sé, es importante que curemos los casos en forma individual, pero si queremos preservar la salud, es a nivel poblacional. Y cuando cuidamos la salud a nivel poblacional, estamos hablando de epidemiología, jóvenes. Eso no se olviden nunca. ¿Correcto? Bien. Reservorios de agentes y enfermedades transmisibles. Simultáneamente se agudiza la resistencia de los gérmenes. Al pasar el tiempo, los gérmenes se transforman. Es como nosotros. Fíjense que dicen que el hombre del futuro va a ser parecido a mí. No va a tener pelo, la cabeza va a ser un poquito más chica, los ojos un poquito más grandes, y mientras más pasa el tiempo, dice que los ojos van a ser, el iris va a ser negro, más grande. Las orejas van a ser tan pequeñas hasta prácticamente desaparecer. Y como no se va a comer mucho, la boca se va a... igualito a un alien. ¿Han visto la cabeza de un alien, verdad? Más o menos así dice que es el futuro del hombre a través del tiempo, porque cada vez va a haber menos que comer, cada vez va a haber más problemas de luz, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas hacen que nosotros nos transformemos. ¿Y qué es lo que pasa con las enfermedades? Eso es lo que hacen, pues. Ellos ven que los están controlando y lo están por eliminar y se transforman. Y ahí es lo que aparecen las famosas variantes, o nosotros decimos, el virus mutó, como que estuviéramos hablando de un mutante, ¿no? Mudó. Y eso es lo que ha pasado, pues fíjense. El último SARS-CoV-2 ya tiene una variante, se transformó. Y aquí no respeta edad, ya no hay aquí que el viejito es el que se va a enfermar y se va a morir. No. Hay varios tipos entre 25 y 35 años en terapia intensiva, intubados ahorita, señores. Este nuevo virus se transformó en 2 días. En 2 días te compromete el 30% mínimo de los pulmones. En 2 días. O sea que si no notaste que enfermaste, no comenzaste a hacer el tratamiento, no te comenzaste a cuidar y a hacer todo lo que se tiene que hacer, en 3 a 4 días, a 5 días estás intubado. Y por más que seas joven, te puedes morir. Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir aquí esta lámina, ¿ya? Las enfermedades aparecen, por ejemplo, si nosotros comenzamos a ver lo que dice aquí, dice, ¿cómo a los de recientes generaciones, ¿no es cierto? Como los de recientes generaciones, ¿cómo es que se eleva la susceptibilidad del huésped a partir del aumento de enfermedades, por ejemplo, como el SIDA, TB, ahora SARS-CoV-2, que es el COVID? ¿Cómo es? Porque los organismos biológicos infecciosos se transforman, ellos también quieren supervivir, tienen que sobrevivir, pero no solamente quieren sobrevivir, quieren vivir bien, y para vivir bien, ¿qué tienen que hacer? Enfermarnos, porque su mundo es como cuando nosotros decimos, ¿no? Pucha, mi bella Santa Cruz, la amo. Ellos deben decir mi bello José Limón o mi bello Tejerina Escobar, somos su mundo. Entonces ellos necesitan enfermar, por eso es que el sistema de epidemiología es más importante que el clínico, llegado el caso cuando hablamos de poblaciones, porque son los que van a sostener la especie humana viva desde el punto de vista sanitario. ¿Se entendió? Esta situación epidemiológica atípica
Obliga a qué? A revitalizar técnicas y procedimientos para el control de las enfermedades transmisibles, prioritariamente en el ámbito local, donde la detección de casos resulta primordial. ¿Quién hace eso? El cuerpo epidemiológico, los epidemiólogos. Bueno. Enfermedad transmisible. En cualquier enfermedad causada por un agente biológico infeccioso específico, o puede ser también por sus productos, ¿no? Ya hemos hablado de que producen toxinas, por ejemplo, la salmonela, los hongos, por ejemplo, ¿no? Micotoxinas, o como por ejemplo la bacteria esta, ¿cómo se llama? Pues tétano, ¿no es cierto? Clostridium, etcétera, etcétera. Entonces, que se manifiesta por la transmisión del agente o sus productos en de un determinado reservorio a los huéspedes susceptibles, ya sea directamente de persona a persona o de animal a animal o viceversa, o entremezclándose en el caso de la zoonosis o de la antropozonosis. A ver, jóvenes, aquí vamos a ver estamos hablando de varios conceptos, jóvenes, y no sé si están tomando en cuenta ustedes. Miren, por ejemplo, aquí estamos hablando, ¿no es cierto? Agente biológico infeccioso, ya lo habíamos visto antes, pero estamos hablando de sus productos tóxicos, ¿qué son los productos tóxicos? Son lo que producen las bacterias, los hongos, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y otra cosa que estamos hablando aquí es de reservorio. ¿Qué es el reservorio? Es persona, animal o cosa o sustancia donde viven las enfermedades o agentes infecciosos, de donde pasan a los huéspedes susceptibles, que son las personas o los animales. Y de ahí las personas se pueden infectar entre personas, animales entre animales, eso que se llama, ¿no es cierto? Infección. Y cuando pasa de animal a persona, zoonosis. Y cuando pasa de personas a animales, antropozoonosis. Ojo, jóvenes, no veo a nadie que esté tomando en cuenta eso. Después les va a terminar faltando conceptos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos vivimos, ¿no es cierto?, en un medio ambiente donde todos estamos juntos. Nadie está viviendo de forma única. Todos vivimos en el medio ambiente y estamos en íntimo contacto. Fíjense que epidemiología es una materia que engloba todos los conocimientos que han venido obteniendo ustedes en las otras materias. Simplemente nos tenemos que ubicar un poquitito en el contexto de lo que es control y prevención de las enfermedades a nivel poblacional. A diferencia de la clínica de menores, clínica de mayores, enfermedades infecciosas, casi siempre nos enseñaron a verlo desde un punto de vista individual. ¿Está bien? ¿No hay más? Muy bien. Entonces se acabó la clase, jóvenes.